Bienvenidos nuevamente a su espacio Neuróticos, donde discutimos de salud mental y todo lo que gravita alrededor de la misma. En el día de hoy vamos a conversar sobre la ciudad de la furia. En ese caso no será Buenos Aires, pero será Santo Domingo. Santo Domingo es una ciudad que nos invita a conectar con nuestra salud mental. Santo Domingo es una ciudad que nos invita a sentirnos cómodos con nosotros, a poder convivir con ella como lugar de desenvolvimiento, de crecimiento. Primero vamos a conversar con mi siempre compañera y mano derecha, izquierda, pie derecho, izquierdo, la licenciada Patricia Liranzo. Hola a todos, todas y todes. Bienvenidos a este nuevo episodio de Neuróticos, donde pues hablaremos un poquito de qué posible relación o no hay entre la ciudad, nuestra ciudad y la salud mental. Sí. Yo creo que lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿Santo Domingo es una ciudad sana? ¿Es Santo Domingo una ciudad saludable desde un punto de vista de salud mental? Bueno, digamos que yo creo que si miramos cómo se ha desarrollado urbanísticamente la ciudad y como el desarrollo arquitectónico con una evidente falta de desorganización, donde no se prevén espacios públicos donde la gente pueda conectarse, encontrarse y hacer vida, me parecería que es una ciudad que es hostil al ciudadano. Está llena de elementos que contaminan el espacio público, desde la basura, desde todos estos letreros que obstaculizan la mirada, desde el ruido, la polución y toda esa maraña de experiencias que a veces transitamos por la ciudad, los que tenemos carro, los que no, en transporte público, que sería otro tema, y los que pueden a veces caminar como envueltos en una experiencia como de caos y ruido constante, que me parece que no creo que haya mucho espacio de interacción como para que la ciudad sea un lugar que, digamos que, donde yo pueda salir a calmarme, por ejemplo. Sí, mira, tú dijiste una palabra que yo creo que nos va a llamar a cambiar el nombre de Santo Domingo. No decirle la ciudad de la furia como Buenos Aires, sino la ciudad de la entropía, porque es como un caos constante. Y no solamente un caos visual, sino es un caos en la misma interacción. Porque se hace difícil la interacción entre el peatón y el que anda en un vehículo. Se hace difícil la interacción entre los propios peatones. Se hace difícil la interacción entre las autoridades y quienes vivimos en ella. Se hace difícil la interacción entre las diferentes comunidades que conviven dentro de la misma ciudad. Es una ciudad que, como tú señalas, de cierta manera está diseñada para ser agresiva. Y yo no creo que sea nada conspiranoico, pero de cierta forma tampoco es aleatorio. No es algo que sea al azar. Lo que ocurre es que si no hay una postura, por ejemplo, de planificación, donde coloquemos al ser humano, ¿verdad?, que individual, en comunidad, que interactúa, por eso se convierte en una ciudad que puede ser hostil, en el sentido de que, por ejemplo, en diferentes investigaciones donde se trata de establecer la relación que existe entre el urbanismo, por ejemplo, y la salud mental, siempre hay unas como contradicciones. Por un lado se dice, sí, hay una relación entre el urbanismo cuando está falto de planificación, cuando no responde a las necesidades humanas, sobre todo de cohesión social, que afecta porque el individuo que está inmerso en su cotidianidad no tiene espacios de descanso, de alejamiento, de encuentro social, de área verde, de otra cosa. Pero por otro lado, hay otros estudios que dicen, bueno, el urbanismo como urbanismo
no necesariamente tiene una relación directa, pero sí la relación que se establece es como puente de otros aspectos que confluyen en una planificación urbana, que es el espacio común, el espacio público, el espacio verde, el espacio de caminar, el espacio de socialización, la cohesión espacial en relación al ser humano y a lo que existe. Sí. Ahí es que las investigaciones que estuve leyendo dicen, sí, por lo tanto, indirectamente afecta el bienestar o la salud mental de una persona. Es donde cae la famosa arquitectura violenta, esta arquitectura que es diseñada para que sea únicamente utilitaria. O sea, no hay espacios de descanso, no hay espacios que sean áreas verdes para que la persona pueda sentarse, no hay espacios que puedan ser aprovechables para la famosa nada, que nosotros en nuestra cultura actual le tenemos tanto miedo, le tenemos un rechazo y una especie de pavor a no hacer nada, que incluso estamos diseñados en nuestra ciudad para siempre estar haciendo algo, siempre estar en movimiento, siempre estar dirigiéndonos de punto A a punto B, porque hay que estar haciendo algún tipo de diligencia. Y vamos retirando cualquier lugar, cualquier espacio que pueda dar como, no sé, algún tipo de isla de descanso. Es común ver en algunas ciudades grandes, o sea, cuando uno tiene la oportunidad de salir de República Dominicana, como hay cierta arquitectura que es abiertamente violenta en los espacios públicos para evitar, por ejemplo, que las personas sin hogar puedan acostarse, sentarse o quedarse mucho rato en un mismo lugar. Y aquí lo estamos viendo de forma similar. Como, por ejemplo, debajo de los elevados se construyen estos picos. En lugar de ser áreas verdes, áreas que se puedan utilizar de otra manera para que de cierta forma den vida o den cierto descanso visual en una ciudad sobresaturada, únicamente lo que hacen es sumar aún más gris, aún sumar más cemento en una ciudad saturada. Y no solamente eso, nuestra ciudad es una ciudad que también divide. O sea, una ciudad, de hecho, coloquialmente hablamos así de la parte este de nuestro país. Eso es del otro lado, como si del otro lado no hubiese espacio social, no hubiese proyectos en desarrollo, no hubiese urbanizaciones, no hubiese malls, etcétera. O sea, es como también nuestra ciudad es una ciudad que divide, que establece el privilegio, que lo que tiene sentido es el polígono central. De ahí, fuera del polígono. Y ni siquiera el polígono central, es como entre ciertas calles muy específicas, o sea, lo que cae dentro de esas calles es lo que tiene cierto valor. Exactamente, pero por ejemplo, nuestra ciudad no es para caminar, o sea, no está diseñada para que podamos caminar, ni siquiera las aceras tienen una dimensión donde caminar, y volvemos a las investigaciones, o sea, a veces hay estudios que dicen que tener espacios para caminar, por un lado, puede aportar a que experiencias de ansiedad o de algunos síntomas depresivos se aminoren. Pero si tú tienes una ciudad que el proceso de caminar está lleno de obstáculos, polución, mal olor, intervenciones, inseguridad, peligro, hacinamiento, entonces lo propio que pudiera ser un beneficio dentro del espacio urbano para, digamos, relacionar con un mejor bienestar, se interrumpe. Porque si yo camino, por ejemplo, de la parada del metro a mi lugar de trabajo y yo voy llena de miedo y yo voy mirando para todos lados porque tengo que estar pendiente si viene un motorista, si viene alguien. Eso entonces, más que aportar a la salud mental, pues interrumpe, porque lo beneficioso hasta de la caminata se inhibe cuando tengo que estar en el modo huida o lucha por la posibilidad de la violencia. Y eso que estamos hablando desde nuestra posición de privilegio de poder caminar. Exacto. O sea, no estamos hablando del que tiene que utilizar una silla de ruedas, no estamos hablando de una persona con algún tipo de discapacidad visual, no estamos hablando de una persona que tiene algún tipo
de limitación de cualquier forma o en cualquier manifestación. No, porque sí, esta ciudad no está ni pensada para una persona con una limitación física de ninguna especie. Ya la ciudad en sí misma elimina a una persona con diversidad, o sea, con limitación, perdón, porque hasta algunas rampas no cumplen los requisitos, digamos, de mínimo para hacer una rampa. Para que una persona que tiene una silla de ruedas, que tiene que fortalecer su parte superior para poder mover, suba, porque tiene tanta empinación que es imposible. Eso como para decirte lo mismo. Imagínate una persona no vidente, donde aquí el semáforo no tiene sonido, pero donde cuando la persona va a pasar a caminar por el paso de cebra, está lleno de motoristas, de ciclistas, si los hubiese, y del carro que no respeta. O hay un agujero porque o si ellos robaron la tapa de una alcantarilla. Hay un agujero porque falta un pedazo de la calle. O sea, todo ese tipo de elementos es como si fuese una aventura, lamentablemente, que termina en tragedia. Y si hablamos de las personas, por ejemplo, que se transportan en carro público, guaguas, etcétera, que volvemos a la misma dinámica. O sea, la forma de transportar, la forma de llegar de un punto a otro se convierte en una experiencia que puede ser altamente estresante, en el sentido de que yo tengo que ir en un carro público que entra más personas de las que son permitidas. Tengo el chofer del carro público que es un kamikaze al volante, o las guaguas públicas ponen más personas en el asiento, la persona va apretada, estresada, cansada. Entonces, el mismo tránsito de tú llegar de un punto a otro genera tanto malestar que no hay forma que el espacio urbano sea una experiencia de descarga. Porque ya yo llego a mi trabajo, si ando en transporte público, bastante estresada. Sí. El vehículo, el calor, el estar apretado, el ruido, más las cosas que algunas mujeres pasan, como de acoso callejero. Todo eso pasa en una experiencia de ir de tu casa a tu trabajo. Y aún así hay quien te dice, o sea, tú no tienes de qué quejarte, tú tienes tu trabajo, tú tienes tu casa, pero nadie te dice, no, tú sufres toda una serie de experiencias de violencias continuas que están ahí presentes. Y no es que estamos hipervictimizando a las personas, es que realmente si tú no estás en un ambiente saludable, tú no te vas a desarrollar de forma saludable. Y yo creo que también nosotros estuvimos, ¿te acuerdas la investigación que hablaron Nelson Carvajal y Joan Novoa sobre el parque vehicular y las formas? Yo me acuerdo de esta cifra, que no me acuerdo la cifra específica, pero ellos dijeron que el mayor número de infracciones que hay en este país es manejar en vía contraria. Exacto. O sea, psicológicamente eso expresa tanto de nuestra colectividad. O sea, porque que tú te pases en rojo, que no es justificable, digamos que si tú estás atravesando y te quedó en amarillo en la mitad porque hay más o menos un tapón, pero ir en vía contraria es una decisión que la persona toma abiertamente en una violencia, una dinámica. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué puede significar eso? O sea, ¿cómo a una persona se le ocurre abierto? No es una cosa que tú no sepas dónde si yo viajo a Barahona, que no conozco la ciudad, puedo entrar en equivocarme, pero en un lugar donde tú comúnmente manejas, hacer eso, ¿qué significados tiene a nivel colectivo? Bueno, tú sabes que me llama mucho la atención que tú señalaste varios puntos ahorita y yo estaba tratando de buscar dos ejemplos con los cuales nosotros podemos hacer como una especie de símil que sea tangible por los elementos que ellos utilizaron para modificar, que nosotros podemos como ver e incluso intentar modificar como ciudad. Uh-huh. Y está el caso de Copenhague y Medellín. Y tú me dirás, bueno, ¿cómo comparar nosotros con Copenhague?
Bueno, Copenhague tienen una de las medidas que más ayudó a la salud de sus habitantes, salud mental y física de sus habitantes, y es que desde cualquier punto de la ciudad no te toma más de 15 minutos llegar a un área verde o a un parque. Pregúntate cuánto te toma a ti llegar a un área verde o un parque desde donde tú vives. Con tránsito. Esa es la pregunta, ¿con tránsito o sin tránsito? Otro es que los diseños urbanísticos son diseños muy humanos en Copenhague, o sea, diseñados de forma tal que muchos de los lugares públicos, o sea, plazas públicas, cuando me refiero a plazas públicas, no tengan la idea de los famosos malls, sino como lugares públicos de concentración, que nosotros ya no tenemos tantos de esos acá. O sea, es como si fuese la Plaza España, para que tengan una idea. Concentran restaurantes, concentran cafés, son lugares de reunión de la ciudad, donde las personas que habitan esa ciudad pueden acudir. Y también la ciudad cuenta con varios de estos puntos. Y eso hace que personas de diferentes estratos sociales interactúen en estos puntos que están ahí presentes. Y también una cultura de confianza. ¿Por qué? Porque las personas pueden confiar en las autoridades y no temer de las autoridades, que quizás es uno de los elementos que nosotros tenemos como ciudad y como país que más nos caracteriza, que más fácil nos asustamos muchas veces cuando vemos que aparece un policía y cuando aparece una gente random en la calle. Ese es en el caso de Copenhague. Y en el caso de Medellín, me llamó mucho la atención fue cómo se trabajó mucho para el tema de la inclusión. No solamente el tema de la inclusión para la diversidad en todo tipo de, podemos decir, de formas de presentación en movilidad, sino para la integración de la inclusión de todas las comunidades que comprenden la ciudad, que es algo que nosotros no hacemos. ¿Por qué? Porque fíjate que nosotros estamos tan segmentados como ciudad, tan segmentados, que incluso hasta tú decir, no, porque una persona de Piantini no va a ir a atenderse a, qué sé yo. No va a ir a sentarse al Parque Eugenio María de Hostos. Exactamente. O no va a ir a Gascue a hacer tal cosa. O sea, es como que imaginamos que eso es como ir a otra parte del país, cuando realmente son 5 o 10 minutos manejando, cuando es un absurdo. Esto es una ciudad pequeña. Claro, realmente. Pero también eso yo lo relaciono con que también las investigaciones dicen, bueno, a veces en los estudios distintos hablan de que estar en zonas urbanas tiene ciertos beneficios para la salud física y mental, y estar en zonas rurales tiene otros. Pero algo que ocurre en la zona urbana es que la forma como están diseñadas las viviendas, léase la mayoría edificios y todo eso, hace que como no existen estos espacios que tú dices, grupales, donde la colectividad interactúe, no se da un sentido de pertenencia de vecindario o sentido de cohesión social. Entonces eso hace que la persona se pase mucho tiempo sola en su apartamento, independientemente de lo lindo, feo, grande, pequeño que haga. Pero una cosa que está atravesada en nuestro país con respecto a los pocos lugares públicos que pudieran ser espacios de encuentro, de pertenencia, de acompañamiento, es esto que te digo de la vía contraria. Es como la parte tan individual y de yo hago lo que yo quiero, porque entonces yo voy a corromper ese lugar social con llevar un musicón, que puede ser de cualquier denominación musical, donde yo no puedo escucharlo para mí. Yo tengo que hacer que el parque entero, que tiene tantas dimensiones, tenga que escucharlo. Y ese musicón que yo llevo, el otro lo lleva, la otra lo lleva, y el lugar de colectividad, esparcimiento, conexión, salida al aire, que nos dé el sol, que haya verde,
se corrompe nueva vez, porque aquí lo importante no es que el espacio social se conecte con el espacio estructural, sino lo que a mí me da mi gana. Pero tú sabes que eso no es que el dominicano lo aprendió No. del aire. Claro. Nosotros tenemos aquí una tendencia que a medida que uno tiene un poquito de poder, ya es un sistema de imposición. El primer ejemplo lo tenemos que cuando te va a cruzar el secretario del vicesecretario de alcalde de Damajagua, cierran toda la calle, cruzan 5 jipetas, ponen 3 gente en motor y te hacen un tapón de 1 hora y media para que esa persona cruce. Aquí todo el mundo anda con unas luces de policía. Aquí todo el mundo te para hasta las ambulancias para que cruce. Sabrá Dios qué funcionario. Como que una emergencia. Sin realmente serlo, y luego volvemos a la parte colectiva de ser países que nos conformamos dentro de un sistema colectivo de opresión. Entonces esa opresión que no hemos resuelto ni individual ni como cultura, pues se expresa en nuestra ciudad, se expresa en cómo manejamos, se expresa en que un servidor público, que es eso, un servidor público, no el rey, ni la reina, no estamos en la monarquía, aunque pareciéramos, hay que tratarlo con ese beneplácito porque está pasando por la calle nuestra. Entonces, ese tipo de circunstancia es lo que complica también más que nuestra ciudad pudiera ofertar otras maneras que colaboren como con el bienestar mental, y no lo hace, porque hasta en lo mínimo tenemos esta polarización de eso es por lo que la gente no cede el paso, porque si yo cedo el paso soy más débil. No, exactamente, yo soy es una palabra incorrecta, yo soy una tonta, para decirlo así. Yo me dejo. Exacto. Tú ganaste y yo perdí porque yo cedí el paso. Entonces, ese tipo de... Y si a eso le sumamos, que claro, tendremos que... Y lo gracioso del caso es que todos pensamos así. Al final, nadie quiere ser... Yo no sé si esta palabra se puede decir, un endejo en República Dominicana. Yo no voy a ceder que nadie se meta delante de mí porque yo no soy un endejo. Exactamente. Y eso es parte del engranaje cultural. Ahora, yo me pregunto, y quizás tengamos que invitar a alguien, un arquitecto, un urbanista, si cuando una persona está desarrollando un proyecto aquí, de verdad toman en cuenta como realmente al ser humano que va a ser el consumidor de ese proyecto. Y porque yo encontré muchas investigaciones del área de urbanismo en relación a salud mental. No de la salud mental, sino muchísimo. Yo encontré un centro que, déjame decirte el nombre, que yo dije, wow, qué interesante. Centro de Diseño Urbano y Salud Mental. O sea, son urbanistas, arquitectos que están vinculando su quehacer a cómo mejorar o cómo aportar a la salud mental. Es que hoy en día la arquitectura está utilizando mucho de la salud mental para el diseño, para que el diseño sea más humano, sea más cómodo, sea más vivible, que los espacios de cierta forma permitan que no sea solamente un lugar de refugio, sino un lugar que el habitante o quien lo esté utilizando se sienta que está en un lugar seguro y un lugar que sea como que lo invite a estar ahí. Claro, pero para eso tendremos que invitar a alguien del área, porque ¿qué lugares aquí están diseñados desde esa perspectiva? Por lo menos, no sé, los nuevos proyectos de vivienda, de apartamentos, ¿responden a eso? A mí no me parece. Yo me recuerdo una amiga que se mudó al apartamento de su mamá, una super torre, y ella decía, no puedo con el vecino y su música. Y no hubo forma que ese señor bajara la música nunca. Y en una super torre ahí en medio de los piantines. Entonces, realmente se considera. Entonces, eso nos lleva a pensar
no es que la ciudad sea un lugar que no es saludable, es que los que habitamos la ciudad no tenemos una cultura saludable, no tenemos comportamientos saludables. Exactamente. Porque la ciudad en sí solamente es un conglomerado. O sea, nosotros lo que estamos demostrando ahí es que no tenemos una cultura saludable, no sabemos convivir de forma saludable y tenemos esta repetición de, vamos a decir, tradiciones ineficientes de querer oprimir al otro para imponernos como si fuéramos todavía en la época colonial, en la época colonial. Ni siquiera la colonial, vamos más reciente, en la época de los últimos jefes de aquí, del cieguito, por darte un ejemplo, que si tú tenías un carguito, Juanito se mostraba la cara, dale un carguito y tú conocerás a Juanito, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, yo pienso en nuestro malecón, que es tan bonito, que, o sea, pero ahí es imposible caminar. Yo veo a la gente en la mañana, ya no en la mañana tempranito, sí, esos 5 o 6, pero después de las 7 de la mañana, eso es imposible. Yo intenté caminar una vez ahí y yo estaba ahogándome del humo de los carros y de la bulla y yo no podía cruzar la calle por la Máximo Gómez porque yo decía, pero aquí me van a matar entre los carros, la patana y todo eso. Entonces, tenemos pero no sé en quién decía que nosotros éramos una ciudad de espaldas al mar. Eso te iba a decir, piensa solamente el hecho de que nosotros estamos frente al mar y nuestra ciudad es totalmente contraria al mar. O sea, nosotros estamos, todo está diseñado para, mientras más lejos del mar, tiene más valor. No sé si tú lo has notado eso. Los barrios más caros están todos lejos del mar. O sea, contrario a, por ejemplo, ciudades como Río de Janeiro y qué sé yo, Buenos Aires, que tú tienes el Río de la Plata, etcétera. No, pero por Miami también. O sea, vivir en la playa, en South Beach, que es una cosa horrorosamente fea esa playa, ¿quién le entra a eso? Por Dios. Pero nosotros hemos hecho una cultura de alejarnos del mar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo que hemos hecho es sostener estos espacios que ya son más tradicionales que lógicos y mantenerlos. Porque no cumplen con la lógica. No cumplen ni siquiera con una lógica urbanística de tú tener un espacio abierto que tú mirar. Sí, y otra cosa importante también con respecto como a esta relación que hay entre la ciudad y la salud mental es las condiciones de las infraestructuras. O sea, aquí alguien construyó algo y más nunca se le da un mantenimiento. Entonces, yo hablo, por ejemplo, yo me acuerdo que donde yo vivo actualmente, yo acababa de mudarme ahí y se había hecho una recolecta para pintar el condominio. Yo tengo que tener ahí viviendo 7 años y más nunca lo hemos pintado. O sea, imagínense esto, y yo vivo en un condominio hermoso que me encanta ahí en Gascue, pero más nunca lo hemos pintado. Entonces, eso es pintura. Ok, pero imagínate infraestructuras comunes. Imagínate que tú estás en un parque, como pasa aquí, los pocos parques que hay, ir al baño. Eso, exactamente. Imagínate ir al baño. Yo estaba Imagínate pensando que tú vas en más lugares, exactamente, más lugares públicos. Pero imagínate, te lo digo que es un lugar privado donde todo el mundo paga renta y paga mantenimiento. Imagínate un parque que tú vas con tu niño de 7, 5, 3 años. El niño va, o sea, ¿cómo tú usas estos baños públicos que son una cosa, una indignidad? Yo no sé si es una palabra que existe, para tú poder interactuar con una necesidad biológica en un lugar común. No, por eso tenemos en los lugares públicos unas esquinas siempre que hay unos pipís de los hombres haciendo pipí ahí, un bajo y una cosa. Entonces, esa es la ciudad que nosotros tenemos. Y además, igual, no todo puede, aunque el Estado para mí es un Estado continuamente fallido en ese tipo de cosas, está también la responsabilidad individual. Y es que, y ahí era el punto que yo quería ponerte, es que no nos importa el espacio público, pero cuando vamos lo queremos cosificar a nivel privado.
Exactamente. O sea, yo voy a este lugar, entonces yo no interactúo con las normas del lugar, no quiero compartir el lugar con otras personas porque inmediatamente lo privatizo para mí. Y por eso aquí solo el ruido, la contaminación sónica aquí es brutal para cualquier cosa. O sea, por ejemplo, los restaurantes aquí. Ya tú no puedes hablar en un restaurante porque la música está tan alta. Entonces, si tú quieres ir a una discoteca, tú vas a una discoteca. Tú no vas a un restaurante a escuchar una música que no es Tchaikovsky, ni Chopin, ni siquiera una baladita de Luis Miguel. ¿Entiendes? Independientemente de lo que a la gente le gusta el reggaetón. Es que como tú vas a comer con una música que además está alta y tú no puedes interactuar y tú vas a un lugar a comer, pero también a hacer lo que decimos, contacto social, a encontrarnos. Entonces, y tú le dices a los restaurantes, mira, por favor, pueden disminuir el volumen y no pasa absolutamente nada. Sí, no hay una movilización realmente. Exacto, no hay una empatía de que yo recibo en un restaurante diferentes personas de diferentes maneras y cómo hacer este lugar que es público, que además yo te estoy pagando, habitable para que el momento que es de esparcimiento, de placer, de tranquilidad, continúe siendo ese espacio. Sí, lo que tú acabas de decir es una confirmación del tema de que hay una pobre respuesta siempre de las autoridades cuando uno quiere intervenir, lo que hace que el habitar en esos espacios se vuelva cada vez más difícil, se transforme en un ejercicio más difícil. Lo que crea burbujas dentro de la ciudad, burbujas que son para grupos que son élite, burbujas para personas que solamente son quienes pueden pagarlo, para quienes crean una especie de fantasía de Instagram, que es la famosa fantasía instagramable, que tú pones una foto de un Santo Domingo que no existe y eso es lo que tú vendes y eso es lo que tú pones y tú crees que tú estás viviendo en Nueva York cuando tú pones una foto de esas y realmente eso no es la realidad de Santo Domingo. Santo Domingo es una ciudad que es difícil de vivir, difícil de tú interactuar y además de eso no está diseñada ni para la seguridad de una persona sin limitación, sin ningún tipo de cosa. Imagínate para una persona con algún tipo de limitación por lo menos mínima. Entonces lo que vemos de Santo Domingo es realmente una producción. Lo que vemos de Santo Domingo es una puesta en escena. Eso es lo que nosotros consumimos de la ciudad, una puesta en escena, no la realidad. Y sigue perpetuando un poco que es una característica como de lo urbano, aunque en otros países se trata de que eso se rompa, y es el no espacio social para la conexión y para lo que es la cohesión, que es lo que al fin, lo que se sirve el urbanismo para poder que la ciudad se encuentre, que los miembros de una ciudad se encuentren y que la ciudad sea un lugar, digamos, por lo menos vivible de alguna forma, porque si no lo que vamos haciendo es no solamente ensartándonos en estas burbujas que tú dices, Luis, sino cada vez más nos aislamos, cada vez más tú dices, ay no, pero es que yo digo, ay, esa música es muy alta, yo no voy para allá. No, y es lo que al final termina explotando la burbuja del Instagramer. O sea, es muy bonito la foto, es muy bonito lo que tú me pones en Instagram, pero cuando yo voy, esa no es la realidad. Cuando yo voy, eso no es lo que está sucediendo. Eso no es lo real, lo tangible. Y nuevamente es un choque. Es un choque entre la ficción que queremos presentar en las redes sociales, que incluso hasta las instituciones quieren presentar en las redes sociales y lo que nosotros vivimos en el día a día. Ya para cierre, Patricia, ¿qué te gustaría como dejar de mensaje para aquellos que habitamos en la ciudad de la entropía, no la ciudad de la furia? Exacto, yo creo que tú le das mucha, bueno, sí, es muy lindo la entropía, yo diría la ciudad caníbal. Yo creo que cada quien puede trabajar su propia experiencia como individuo dentro de una comunidad. Yo sigo dando el paso,
yo manejo a cierta velocidad en la ciudad, me quieren matar la gente cuando doy paso en el elevado, yo dejo que pasen 3, 4, 5 carros, porque yo no voy a estar buscando e entorpeciendo algo que puede suceder de otra manera. Creo que cada quien debería hacer esa partecita, fuera menos caótico, pero lo más importante, yo creo que la ciudad es el reflejo de sus miembros, entonces había que tener una mirada de esa proyección que yo hago en la ciudad que tiene que ver con mi mundo interno. Me acuerdo una frase que decía Mari cuando estaba presentando el primer día de la Semana de la Salud Mental. Ella decía, a veces manejar en este país refleja las actitudes homicidas de las personas y también suicidas, en el sentido de no hay una consideración de la consecuencia que tú puedas tener usando un vehículo de motor en una incapacidad de manejar tus emociones. Entonces yo creo que entender cómo uno interactúa con la ciudad, con el otro, con el peatón con uno, en tu carro, en transporte público, en lugares, en los moles, en los parques, cruzando la calle cuando es posible, es un reflejo de lo que está pasando interiormente dentro de ti. Exactamente. Y es revisar esa parte. Así también tú, en un día caótico, tú saldrás y encontrarás que aún estoy en el tapón, miro a la izquierda y veo los árboles de la Winston Churchill y algo me genera, en vez de concentrarme en el carro que tengo adelante o en el tapón que tengo. Pero es que no miramos la ciudad así, aún estamos entaponados, no miramos las cosas que la ciudad, de la entropía, como tú dices, del canibalismo de mi perspectiva, nos puede ofrecer. Es un poco de biofilia también que habría que instaurar en la planificación de urbanismo y en la actitud de cada quien. Bueno, pues nos vamos a despedir en esta edición de Neuróticos y para la próxima les traeremos historias ya íntimas de Patricia Liranzo y Luis Geraldino y sus locas aventuras en la ciudad de la entropía. Mentira, realmente no hay locas aventuras. Bye. Chao.